Quiero compartir algo que a mí me costó muchos años de estudio, reflexión, oración, pero muchas cosas son traídas a través, diríamos, de la lectura, y de la lectura de la palabra de Dios, sobre todo, y la lectura de libros que explicaban la palabra de Dios desde el punto de vista de la psicología, para lo cual me remito a muchos autores, muchos, que no solo fueron pastores en Estados Unidos, sino que muchos estuvieron holandeses que estuvieron en Centroamérica, muchos de Centroamérica y algunos españoles. Más o menos en eso se ha corrido lo que yo he reflexionado y he sacado, como me gusta hacerlo a mí, en diagramas, pero como se van a ver al revés no los muestro. Eh, los mostré, tengo uno en PDF, creo que se llama así. Bueno, el tema pasa lo siguiente. Cuando, en el momento en que papá y mamá se juntan y hacen su relación y papá le da el esperma a mamá y mamá pone el óvulo, a todo esto hay ahí un componente físico, el esperma y el óvulo. Y Dios pone el espíritu en ese preciso momento. Pero como entre el espíritu y el cuerpo no hay una unión, a partir de ese momento se empieza a crear como una tercera posición intermedia que se llama el alma. Si nos remitimos a los idiomas griegos, espíritu o neuma con P, alma o psiquis también con P, y cuerpo o soma también con P adelante, P-S-O-M-A. Bien, a partir de ahí se empieza a generar lo que es el alma del ser humano. Y a partir también de ahí empieza a haber como tres entidades dentro del alma humana. Una se llama intelecto-mente, que es la que está más cercana al espíritu. Otra es sentimientos o emociones, que está más cercana al cuerpo. Y entre medio surge una que es la voluntad. El intelecto o mente son las ideas que uno puede tener. Y podríamos decir que son los principios, valores, permisos, virtudes, capacidades, intereses. Es el paradigma mental que tiene el ser humano. ¿La saca de dónde la saca el ser humano? La saca de su lectura, la saca de lo que introduce, la saca de la palabra de Dios también, y la saca de la lectura de todo lo que lee o todo lo que escucha, le repercute y le da una idea, un paradigma mental. Por otro lado, eso está acá. Por otro lado, en los sentimientos y emociones, las emociones son lo que el cuerpo puede estar sintiendo. Todo el mundo tenemos emociones. Lo único que algunos las niegan, otros no las niegan. Los sentimientos son cuando esa emoción, que es un átimo, como diría alguien conocido mío, un átimo, es levantada por el ser humano, por lo intelectual del ser humano, y entonces se transforma en un sentimiento. Acá también hay un montón de diferencia, depende de la escuela psicológica a la cual uno pertenezca. Pero yo adhiero a una corriente psicológica que tiene mucho de la Biblia, que son afecto, alegría o placer, miedo, tristeza, bronca o ira, y la sexta
es sexo. Eso sería, para usar una palabra parecida a la que usé en intelecto, el paradigma sensorial. A su vez, este paradigma sensorial y el paradigma mental entran como en pugna. Permanentemente están luchando, permanentemente están en conflicto. Entonces hay algo que tiene que dirimir esa situación, y esa situación se dirime por la voluntad, que es la que toma decisiones, que es el tercer elemento dentro de la psiquis o alma del ser humano. Entonces tenemos que el intelecto da ideas o creencias, los sentimientos dan sentimientos, o emociones dan sentimientos, y la voluntad da decisiones. Ahora, siempre hay una idea positiva, una idea negativa. Hay una decisión positiva, una decisión negativa. Siempre hay un sentimiento positivo y un sentimiento negativo. Ahora, no quiere decir que el sentimiento en sí sea negativo. El afecto es afecto, pero puede ser positivo, me puede llevar a potenciar mi vida, o negativo me puede llevar a degradar mi vida. Esas tres cosas se unen en un comportamiento o conducta del ser humano. Y la voluntad, que es, diríamos, como el chofer de la máquina, tiene que decidir entre lo que piensa, las ideas o creencias que provienen en resumidas cuentas, vienen del espíritu, o tiene que decidir sobre los sentimientos, emociones, que en resumidas cuentas provienen del físico. Entonces, en esa lucha, la voluntad tiene que tomar una decisión. Que por ahí se habla de la fábula de los dos perros, que tenemos dos perros, que uno nos lleva al mal y el otro nos lleva al bien. Bueno, más o menos sería, uniéndolo con todo esto, esa fábula del perro. Depende a quién le hace caso a mi voluntad. Ahora, cuando yo tengo una idea o creencia, yo creo en esa idea. ¿Y qué tengo que hacer? Afirmar, declarar y testificar. Ahora, en los sentimientos, yo puedo hacer tres cosas: negarlos, canalizarlos o explotarlos. Entonces, es aquí donde está el foco de conflicto o la zona de conflicto. Porque nosotros no sabemos qué hacer con nuestros sentimientos. La historia tradicional, la sociedad tradicional, las iglesias tradicionales, nunca nos hablaron de los sentimientos. Y los sentimientos están ahí. Nosotros no sabemos qué hacer con nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los negamos o los explotamos? Son las dos únicas tónicas que nosotros tenemos normalmente para hacer nuestros sentimientos. Y sin embargo, lo que tenemos que hacer es canalizarlos. Ahora, acá se me viene una analogía con el agua. El agua es una fuerza creadora. El agua es importante para nuestra vida. Creo que más de uno de ustedes que me están escuchando ha usado el agua en el día de hoy. Y lo ha usado hasta hace un rato nomás. Para tomar, para bañarse, para lavarse, para cocinar. Para un montón de cosas se utiliza el agua. Ahora, el agua no se puede negar que existe. Evidentemente, cuando vos negás el agua, la contenés, tarde o temprano esa contención que produce en el agua explota y se rompe el muro de contención. Ahí pasa muchas veces en los diques, muchas veces pasa en las represas, que tanto se contrae el agua, que cuando explota y produce mucha inundación. Es lo mismo que nos pasó a nosotros acá en Santa Fe, cuando en el 2003 fuimos explotados por una corriente de agua
que entró por un lugar que no lo habían terminado de hacer. Inundó más de casi el 40% de la población y esto no me ha afectado al 100% de la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los sentimientos? Canalizarlo. Es lo mismo que hacemos con el agua. O la negamos, que existe, y sin embargo el agua está, o la explotamos en un momento dado, la contenemos tanto que la explotamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es canalizarlo. ¿Cómo tenemos que dirigirlo? Dirigir nuestro sentimiento, dirigirlo. Porque los sentimientos son un poco como la salsa de la vida. Vos no comés salsa sola, comés salsa con otro producto, con otro alimento. El otro alimento es el que me llena. La salsa es simplemente algo decorativo, algo para darle un poco más sabor. Y lo mismo pasa con los sentimientos. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista eclesiástico o bíblico o religioso o espiritual, las ideas muchas veces son tendencias de vida y los sentimientos son tendencias de muerte. De ahí habla los apóstoles, habla de las tendencias de vida y de las tendencias de muerte, que no me quiero meter mucho en ese tema porque no soy un doctorado. Ahora, si yo controlo tanto mis ideas o mis sentimientos, si controlo tanto mis ideas y las mantengo en raya, no las expreso, no afirmo, no declaro, no testifico sobre lo que yo pienso, tarde o temprano me genera culpa. Tarde o temprano a mí me genera una culpa el hecho de no utilizar mi idea. En cambio, si yo vivo controlando, negando, controlando mis sentimientos, me va a generar frustración. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando yo vivo con la culpabilidad, no la culpa, la culpabilidad, puedo generar enfermedades psiquiátricas, fantasías, esquizofrenia, paranoia, pensamientos obsesivos, el famoso TOC que está en este momento. En cambio, si vivo frustrado porque no le pongo a las cosas un sentimiento, porque no le pongo a la vida esa salsa, voy a tener una depresión, una angustia o una ansiedad. Fíjense cómo llegamos a un punto en que en este momento vivimos en una sociedad frustrada o en una sociedad donde vive con culpa. A su vez, mis conductas o mis comportamientos generan en mí y en los demás una nueva idea, una nueva decisión, un nuevo sentimiento. Bueno, no sé, creo que hasta ahora traté de explicar bastante lo que yo pienso sobre la psicología. Espero que te sirva. Nos vemos. Dios te bendiga.